Solicitud de refugio por persecución, religión como motivo de refugio, en Canadá. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas dentro de nuestra comunidad hispanohablante en Canadá no se atreven a mencionar abiertamente, pero que es completamente válido y reconocido por la ley canadiense como motivo para solicitar protección internacional. Vamos a hablar sobre la persecución por motivos religiosos. Hay personas que han tenido que huir de sus países porque practicaban una fe diferente a la que el gobierno o grupos poderosos consideraban aceptable. Hay quienes fueron amenazados por convertirse a otra religión, por abandonar la fe en la que nacieron, por predicar sus creencias, o simplemente por negarse a participar en prácticas religiosas impuestas. Si algo de esto resuena contigo o con alguien que conoces, este contenido puede ayudarte a entender cómo el sistema canadiense evalúa estas situaciones. Pasemos ahora a entender el marco legal que protege a las personas perseguidas por su religión. Al igual que con los otros motivos de refugio, la persecución religiosa está reconocida en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951 y está incorporada en la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados de Canadá, conocida por sus siglas como IRPA. Según esa ley, una persona puede ser reconocida como refugiada si tiene un temor fundado de persecución por uno de 5 motivos, y la religión es el segundo de esos motivos. El primer paso para entender esta categoría es comprender qué abarca exactamente el concepto de religión dentro del sistema canadiense de refugio. Y aquí hay algo muy importante que mucha gente no sabe. La ley no protege únicamente a quienes practican una religión organizada. El concepto de religión, tal como lo interpreta el sistema canadiense, es mucho más amplio. Incluye la fe que una persona profesa, ya sea parte de una religión reconocida oficialmente o de una práctica espiritual menos conocida. Incluye también la práctica de esa fe, es decir, las ceremonias, rezos, rituales y formas de vida asociadas a esa creencia. Incluye la enseñanza o predicación de esa fe a otras personas. Incluye el cambio de religión, es decir, la conversión de una fe a otra. Y también incluye la decisión de no profesar ninguna religión, lo que se conoce como ateísmo o no creencia. Este último punto es especialmente relevante para personas que provienen de países donde abandonar la religión oficial del Estado o de la familia puede generar consecuencias graves, incluyendo violencia, ostracismo social severo o incluso penas legales. En esos contextos, la persona que decide no creer puede estar tan en riesgo como quien practica una fe diferente. A continuación, viene el concepto que ya conocemos de episodios anteriores: el temor fundado de persecución. Para que un reclamo de refugio por motivo religioso sea válido, el temor debe tener 2 componentes. Primero, debe ser subjetivo, lo que significa que la persona genuinamente siente miedo de regresar a su país por razones religiosas. Segundo, debe ser objetivo, lo que significa que existen circunstancias reales y verificables que justifican ese miedo. Después de esto, el sistema evaluará si existe un nexo claro entre la religión de la persona y la persecución que sufrió o que teme. La persecución debe ocurrir precisamente por causa de esa creencia o práctica religiosa. No cualquier forma de conflicto o tensión relacionada con la religión califica automáticamente. Debe poder demostrarse que la persona fue o sería señalada específicamente por su fe. Ahora bien, ¿qué formas puede tomar la persecución religiosa? La persecución religiosa puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser violencia física directa, como agresiones, torturas, encarcelamiento o amenazas de muerte por practicar o difundir una fe. Puede ser la imposición de leyes que criminalizan ciertas prácticas religiosas o la apostasía, que es el abandono de una religión. Puede ser la destrucción de lugares de culto o la prohibición de reunirse para practicar la fe. Puede ser la exclusión sistemática del acceso a empleo, educación o servicios públicos por motivos religiosos. Puede ser la presión familiar o comunitaria que alcanza un nivel de gravedad y sistematicidad que el Estado no está dispuesto a controlar.
y puede ser la obligación forzada de participar en prácticas religiosas en contra de la voluntad de la persona. Pasemos ahora a un elemento que siempre genera preguntas: la persecución que viene de la propia familia o comunidad, no del Estado. En muchos casos de persecución religiosa, el peligro no proviene directamente del gobierno, sino de familiares, líderes religiosos comunitarios, o grupos que actúan fuera de las estructuras oficiales. En esos casos, el sistema canadiense evalúa si el Estado del país de origen tiene la capacidad y la voluntad de proteger a la persona. Si el gobierno no toma medidas para proteger a quienes son perseguidos por sus creencias religiosas, ya sea porque no puede hacerlo o porque no lo considera una prioridad, eso fortalece el reclamo de la persona que solicita refugio. El tercer paso importante en el proceso es la preparación de la audiencia ante el Tribunal de Inmigración y Refugiados de Canadá, conocido por sus siglas en inglés como IRB, que significa Immigration and Refugee Board. En esa audiencia, la persona debe presentar su historia de forma coherente y detallada, explicando el vínculo entre su religión o práctica religiosa y el peligro que vivió o que teme. La documentación que puede fortalecer un reclamo por persecución religiosa incluye cartas o declaraciones de líderes religiosos que conozcan la situación de la persona, reportes de organizaciones internacionales de derechos humanos que documenten la situación de esa práctica religiosa en el país de origen, artículos periodísticos o informes gubernamentales sobre restricciones o violencia religiosa en ese país, y cualquier evidencia personal de amenazas recibidas, como mensajes, correos electrónicos o denuncias policiales previas. Esto es importante porque la consistencia y el detalle de la historia personal son evaluados con mucho cuidado por los miembros del tribunal. No se trata de memorizar respuestas, sino de poder explicar con claridad y honestidad lo que viviste, por qué lo viviste y por qué temes que volvería a ocurrir si regresaras a tu país. Hablemos ahora de los términos legales clave que necesitas conocer para entender este tema. El primer término es apostasía. Esta palabra significa el acto de abandonar la religión en la que una persona fue criada o que practicó anteriormente. En algunos países, la apostasía está penalizada por la ley o por normas culturales muy rígidas, y puede ser motivo de persecución grave. El segundo término es libertad de conciencia. Esta expresión hace referencia al derecho de una persona a tener o no tener creencias religiosas, sin ser obligada a profesarlas, cambiarlas o abandonarlas por presión externa. Este derecho está protegido en los tratados internacionales de derechos humanos y es reconocido por el sistema canadiense. El tercer término es credibilidad. En el contexto de las audiencias de refugio, credibilidad significa que el tribunal considera que la historia de la persona es coherente, verosímil y apoyada por la evidencia disponible. La credibilidad es uno de los factores más importantes en la evaluación de cualquier reclamo de refugio. El cuarto término es protección estatal. Significa la capacidad y la voluntad del gobierno del país de origen de proteger a la persona de la persecución religiosa. Cuando esa protección no existe o no es efectiva, se fortalece el argumento de que la persona necesita protección internacional. Pasemos ahora a los errores comunes y mitos frecuentes sobre la persecución religiosa como motivo de refugio. El primer mito es el siguiente: solo las personas que pertenecen a religiones minoritarias pequeñas pueden alegar persecución religiosa. Esto es falso, porque la persecución religiosa puede afectar a personas de cualquier fe, incluyendo miembros de religiones mayoritarias en el mundo que son minoría en su país específico, personas dentro de una misma religión que practican una rama o interpretación diferente a la oficial, y personas que se convierten de una religión mayoritaria a otra. Lo que importa no es el tamaño global de la religión, sino la situación concreta de esa persona en su contexto nacional. El segundo mito es: si puedo practicar mi religión en privado, el sistema canadiense no me va a proteger. Esto es incorrecto, y el Tribunal de Inmigración y Refugiados de Canadá ha reconocido en múltiples decisiones que no se puede exigir a una persona que oculte su fe para estar segura. Obligar a alguien a practicar su religión en secreto,
para evitar la persecución es en sí mismo una forma de violación a su libertad de conciencia. Una persona no debe tener que esconder quién es para sobrevivir. El tercer mito es: si en mi país hay libertad religiosa según la Constitución, mi reclamo no tiene fundamento. Esto también puede ser incorrecto, porque lo que importa no es lo que dice la ley escrita del país, sino lo que ocurre en la práctica. Muchos países tienen constituciones que garantizan libertad religiosa, pero donde en la realidad los grupos religiosos son perseguidos, discriminados o atacados, sin que el Estado intervenga para protegerlos. El sistema canadiense evalúa la situación real en el terreno, no solamente la legislación formal. Hablemos ahora de los recursos oficiales donde puedes encontrar información confiable sobre este tema. El primer recurso es el sitio del Tribunal de Inmigración y Refugiados de Canadá, disponible en irb-cisr.gc.ca. Allí puedes encontrar información sobre el proceso de audiencia y sobre cómo se evalúan los reclamos de refugio. El segundo recurso es el sitio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, disponible en canada.ca/ircc. Allí encontrarás información general sobre el sistema de protección de refugiados en Canadá, incluyendo los formularios necesarios para iniciar una solicitud. El tercer recurso es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuya presencia en Canadá puedes consultar en unhcr.org/K. Este organismo ofrece orientación sobre los derechos de los refugiados desde una perspectiva internacional, y puede ser especialmente útil para entender cómo se aplican los estándares internacionales al caso canadiense. Para cerrar este contenido, quiero recordarte algo fundamental. Todo lo que escuchaste hoy es información educativa general basada en la legislación y las políticas oficiales del Gobierno de Canadá. No es asesoría legal. Cada caso de refugio es profundamente personal, y las circunstancias individuales de cada persona pueden influir de forma significativa en el resultado de su solicitud. Si estás pensando en solicitar protección por motivos religiosos, o si alguien cercano a ti se encuentra en esa situación, es muy importante buscar orientación de un abogado licenciado en Derecho Migratorio canadiense o de un consultor regulado de inmigración, conocido como RCIC por sus siglas en inglés. Si este contenido te fue de utilidad, compártelo con alguien que lo necesite. Seguiremos publicando información confiable para ayudarte a navegar el sistema migratorio canadiense con más claridad. Hasta la próxima. Fuente oficial principal: Immigration and Refugee Board of Canada. Ley de Inmigración y Protección de Refugiados de Canadá, sección 96. Disponible en irb-cisr.gc.ca.